Shalom, amados hermanos, la palabra de hoy es Geulah, que significa redención en hebreo. Esta palabra proviene de una canción que yo escuchaba. Realmente no dice Geulah en la canción, pero yo escuché eso mientras la canción se reproducía. Y la volví a escuchar y dije, bueno, pues voy a buscar esta palabra para ver qué significa. Y para mi sorpresa, era redención, su significado. La canción habla sobre el grito de guerra y la dejaré aquí abajo para que la escuchéis. El grito de guerra, porque es momento de que el débil diga fuerte soy y reciba el débil la fuerza de Yahweh para continuar la batalla espiritual. Y después Él nos dará la Geulah, la redención de nuestra alma que viene realmente por la redención que nos dio a través de Yeshua, cumpliendo la Torá, nos redimió. Pero también nos habla de una redención final cuando por fin la maldad y el pecado sean destruidos por completo, el malvado y el impío. La alabanza es un grito de guerra que libera. La alabanza es, junto con la oración, un arma muy poderosa. Y a través de ella, o con ella, podemos pedir liberación, orar con esas notas musicales. Y quería decir con esto que el Padre me habló de esa redención final y ese grito de guerra que tenemos que dar. Pero también me explicó un poco sobre esta redención. Recordemos que a través de Yeshua obtuvimos la redención, la reconciliación con Yahweh. Pero sí que es cierto que nos espera esa redención total, que es la que vendrá al final cuando después de la batalla por fin el pueblo sea liberado de las cadenas de opresión y adquiera esa redención, ese perdón y reconciliación interno que aún no han tomado, pues siguen en pecado y en rebeldía ya que no le han conocido. Y como no le han conocido, no han comprendido todavía ese misterio de la restauración y de que el pacto es un pacto que se ha de cumplir, que Elohim se mantiene fiel y que su Torá sigue vigente. Así, a través de la Geulah, el pueblo de Israel al final habita en paz, en Shalom completo. Esta Geulah es del Strong 1353, que significa rescate, también significa relación, incluso significa derecho, pero en su significado más amplio es redención, rescate, rescatar. Incluso dice que es un rescate hecho por algún familiar o es algo familiar. Proviene de la raíz Gaal, que es redimir, como si se tratase de un pariente que hace la justicia y devuelve lo que le falta al otro, o hacer misericordia, de una manera de defender, liberar, redimir y rescatar, vengar y además dar descanso, hacer descansar. Yeshua es nuestro Goel. ¿Y qué es Goel? Es redentor, ya que es nuestro más cercano. Es ese pariente que nos ayuda, que nos rescata, que tiene una relación de misericordia, que libera y que devuelve lo que al otro le falta y hace esa misericordia y hace esa justicia según la Torah. Yeshua es ese Goel, ese redentor. ¿Enviado por quién? Por nuestro gran redentor y nuestro más cercano pariente, el Padre, Elohim. Quería deciros que un ejemplo de Geulah que el Abba nos da como modo de aprendizaje es el Shabbat, por ejemplo. Es un día de descanso, de reposo, donde se cumple la Torá, donde sentimos Geulah, donde sentimos también ese descanso, esa redención de unos días. Y con este día, que es Shabbat, que es descanso, que es reposo, aprendemos el Shalom. Y este día, que comenzamos aprendiendo a descansar en Él, el Padre nos va dando un ejemplo y un poquito, es como darnos un trocito de comida y decirnos, mira, esto es un poquito de lo que te voy a mostrar realmente en la redención total y cómo es el cumplimiento de la Torá y cómo realmente Él nos redimió cumpliendo la Torá. Cumpliendo la Torá tomamos un poquito de esa redención, un Shabbat. Un Shabbat es un ejemplo de ese descanso y también un ejemplo de ese descanso que nos dará. Ese descanso nos enseña realmente un poquito del cumplimiento de la Torá, de donde Él nos redimió. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero quería que comprendieseis que todo lo hace por algo y que desde el principio Él dio el Shabbat como un regalo, ya que aquí aprendemos a reposar en Él
Y es como si dejásemos de acelerar una moto y comenzásemos a sentir el aire y observar el paisaje. Y ahí Él nos va enseñando detalles. Él nos enseña a tomar tiempo para valorar lo que nos da. Nos enseña que todo tiene un sentido y un momento. Y muy importante, es un deleite en su presencia, donde nos sentimos redimidos y en paz. Además, esto lo tomamos diariamente, cuando Él nos da de su palabra y nos va enseñando, pero Él da el Shabbat como ese regalo desde el principio, donde nos enseña Shalom y nos enseña un poquito de esta redención. Quería mostraros unos versos, os los quiero leer, donde hablan de esta palabra. Este estrón aparece en Levítico 25, capítulo 25, versículo 24, donde nos habla del año de jubileo, que es cuando la tierra recibe su Geulá. Es decir, es como una ley sobre la tierra, sobre esa Geulá, esa redención y ese descanso y esa paz a la tierra. O sea, es redención, Geulá es ese reposo. Dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. ¿Vale? Si recordamos lo que dijo Elohim sobre la humanidad, que fue Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es, 120 jubileo. 120 por ese jubileo, un jubileo es 50, pues 120 por 50 son 6.000. Casi estamos a ese punto. Cada 49 años el que hace 50 es un jubileo. Pues fijaos que la redención final, Geulá, es un jubileo. Trabajamos 2000 años junto al Padre, 2000 años junto al Hijo y 2000 años junto al Espíritu Santo. 40 jubileos, 40 por 50, 2000. 40 es mem, es prueba, agua, caos. Afrontamos esto siempre juntos. Ahora da el rescate final, a través de los últimos 7 años cruciales. Y todo esto tiene un cumplimiento. Verso 32 de este capítulo 25 de Levítico, que dice, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Oración para pedir por ese rescate espiritual. Para eso somos llamados. Eso fue lo que entendí al leer este verso. Y en el otro, el rescate a toda la tierra y a los moradores de ella, cuando el enemigo se ha destruido. Pero también esto tiene un significado y esto tiene un cumplimiento en la palabra a través de Yeshua. Verso 25 al 28 de este capítulo 25 de Levítico. Nos dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí hablamos de Goel. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, no tuviere Goel, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Amén. Igualmente aquí yo veo que Yeshua es quien paga ese rescate, es el cumplimiento de la Torá. Mas este pueblo no ha aceptado. Hay un jubileo donde, por ley, Elohim restituirá y redimirá, Geulá. Pero esa Geulá, que fue a través del Goel, Yeshua, se dio. Ese cumplimiento fue hecho en Yeshua. Fijaos, quiero leer algo de Ezequiel capítulo 11, del versículo 14 al 17, que nos habla, o parece que nos hablase, de ese último jubileo. Mirad, dice así, y como promesa. Y vino mi palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh Adonai, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Amén. Esa es la restauración de Israel, la restauración prometida a su pueblo.
Entonces decimos y reconocemos por esto que la Geulá la recibimos por Elohim a través de Yeshua. Y Yeshua tenía que cumplir con la Torá para poder redimir y rescatar. Cumplió con el mandamiento. Yeshua pagó el precio por la esclava, por la infiel, por la abandonada. Tomó la copa de la angustia por su pueblo. Y fue el cordero de la expiación. Cumplió con el pago de Gomer. Él pagó el precio a aquella que se le dio la carta de divorcio. Cumplió con la muerte para poder rescatar a la mujer. Lavó los pies, porque él era maestro. Él es el gran sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Cumplió la ley de la Torá, incluso en la manera de lavar los pies, como dice en Éxodo 40, que lo podéis encontrar en el versículo 30 al 32. Cumplió con la purificación. Yeshua cumple con todos los requisitos para rescatar, para redimir. Pues no se puede tomar la palabra a la ligera, sino que Él la tomó como decía en la Escritura. Incluso cuando vemos la redención, la Geulá que se le hizo a Ruth, que vemos en Ruth, el ejemplo, vemos a Yeshua. Ruth capítulo 3, versículo 9. Y Boaz le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres Goel, pariente cercano, el que había de redimir. De hecho, en esa vida vemos el ejemplo, en la vida de Ruth. Yeshua es ese pariente cercano, el rescate del primogénito, Geulá en él. Yeshua es el Goel. Efraín es el primogénito y el rescate. También vemos en el primogénito, en el bebé, en el recién nacido, es Pidión Abén. El padre es el que tiene que redimir. Elohim nos dice, soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. El rescate es hecho en el primogénito a través de Yeshua. Yeshua es primogénito y soberano, y Goel. A través de este gran Cohen, el primogénito es rescatado, pues el niño primogénito solo puede ser redimido por un Cohen. Así Yeshua redime a los primogénitos. Así rescatará a sus primogénitos de este Egipto a través de Yeshua y cumpliendo con la Torá, igual que la ha cumplido en todo momento. Igualmente el pueblo, como es esa mujer infiel Gomer, tiene que ser rescatado y Yeshua paga el precio por Gomer, la mujer que toma la copa de amargura en este último tiempo para alcanzar esa geula final donde será rescatada para siempre. Porque por ley Israel ha sido infiel, con su necedad, su rebelión y ha provocado a ira a Elohim. Y Yeshua traerá esa redención después de esta batalla también, una redención final, donde ¿qué? Donde ya por fin el pecado y la maldad será terminado, ya se rescatará lo que el enemigo quiere contaminar por completo, porque Él es el cumplimiento de esta Torá. Yeshua es el cumplimiento de esta Torá. Ansiamos en amor esa preciada geula, cuando al fin la tierra sea redimida del pecado y la maldad que se cometen, y damos gracias por nuestro Goel Yeshua. Y quería ya para terminar decir que Goel es el nombre que se daba en Israel a los varones de una misma familia, descendientes de un antepasado común. Y si buscáis, podéis encontrar que Goel se le denomina en general a quien puede tomar la justicia en su mano, cumpliendo con la instrucción, ley, Torá, en fin de vengar a quien atenta contra un ser amado. La palabra nos dice que Yahweh es el Goel que ha dado rescate en Yeshua, el pago justo, ya que por medio de él, cumpliendo la Torá, se lograron muchas hazañas contra los que cometieron injusticia al pueblo de Israel. El ejemplo lo podemos ver también en la vida de Ruth. Si buscamos sobre Goel, encontramos también que a los Goeles les correspondían diversos deberes, como rescatar la propiedad familiar que estuviese en manos ajenas, ejercer la venganza de sangre en caso de que uno de los miembros de la familia hubiese sido víctima, y ejercer el deber del levirato para dar sucesión legal a miembros difuntos de la familia que hubiesen fallecido sin descendencia. Entre los goeles existía una jerarquía, posiblemente dependiendo de la primogenitura de las líneas familiares. Si no entendéis lo de el levirato es simplemente que si uno muere sin descendencia, la mujer se casa con un pariente cercano, simplemente es un cumplimiento, simplemente, pero tan completa y complejamente. Y bueno, pues ahí vemos que Elohim hizo todo sin saltar la Torá, sin negarse a él mismo. Por eso te aman los que te conocen, Elohim mío, dice la Biblia. Ciertamente si le amamos,
hacemos lo que Él dice y entendemos por esto que si Él mismo nos saltó la Torá, la ley, la instrucción y la justicia, nosotros tampoco. Le amamos porque Él es fiel. Amamos a Elohim cuando le conocemos porque vemos que es perfecto Elohim. Sed fieles como Él es fiel, sed santos como Él es santo y sed justos como Él es justo. Amén. Bendiciones, nuestro Padre Santo.